Un saludo cordial, muchas bendiciones para todos. Continuamos con nuestro tema, las promesas de Dios y la responsabilidad humana. Recordemos que en la primera parte hablamos de ese Dios inmutable, ese Dios fiel que cumple sus promesas. Y ser muy reiterativos en que el libro de Josué, el protagonista no es Josué, el protagonista es Dios. El Dios que cumple, el Dios fiel y verdadero. Y dijimos también en esta primera parte que de la misma manera como Dios le ha hecho promesas a Israel, le ha hecho también promesas a sus escogidos y le ha hecho promesas a la iglesia. Entre esas promesas estamos nosotros. Y quiero decirle algo, Dios no solamente hará cosas, ha hecho cosas. La Escritura dice que si Él nos dio a Cristo, ¿no nos dará juntamente con Él todas las cosas? La palabra de Dios dice que esas promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Y eso nos conforta y nos alienta. Pero en esta segunda parte vamos a mirar cuál es la responsabilidad humana de cada una de las personas a quienes Dios ha hecho esas promesas. Vamos a volver a tomar la referencia bíblica en Josué capítulo 1, el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, dice la Escritura. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y dice el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y un versículo extraordinario, el verso 9, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La responsabilidad humana, las promesas de Dios que no fallan, pero ahora viene una acción frente a esas promesas extraordinarias. Dios le está diciendo entonces ahora a Josué, al hombre que Dios ha escogido para hacer efectivas esas promesas, le dice en primera instancia a Josué, Josué, ahora que estas promesas están acá, tienes una responsabilidad. Lo primero que tienes que hacer es esforzarte y ser valiente. Y se lo dice 3 veces, en el versículo 6, en el versículo 7 y en el versículo 9. Le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. En el versículo 7 vuelve y le reitera, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y luego le dice en el versículo 9, ya no simplemente es una declaración, es un mandamiento, es una orden, es un imperativo. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Cuál es la responsabilidad humana? Esfuerzo, valentía, vigor, valor, voluntad, empeño, ahínco. Ese esfuerzo requerirá entonces constancia, confianza y esperanza en lo que Dios le había dicho que haría a través de él. Esa es esa demanda que Dios está haciendo. El hombre de Dios tenía entonces que organizar sus ejércitos, tenía que salir a la batalla, tenía que empuñar la espada, tenía que ir a la conquista.
No para que las promesas existieran, las promesas ya habían sido dadas, pero ahora tenía que ir a accionar con base en esas promesas. Esforzarse era entrar a conquistar. Ahora, si nosotros vemos hoy cuáles son las promesas que tenemos, la Biblia sigue siendo reiterativa respecto a nosotros. Las promesas existen, las promesas están dadas para nosotros, como estuvieron dadas para ellos en su momento. A nosotros hoy se nos dice: esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, dice Lucas 13:24. El reino de los cielos se hace fuerte, los valientes lo arrebatan. Es un camino angosto, es una puerta estrecha y hay que esforzarse para entrar. Ahora, nosotros no somos salvos por el esfuerzo humano, sino que nos esforzamos porque ya somos salvos. Se necesita cuidar esta salvación con temor y con temblor. Se necesita estar atentos para no irnos a deslizar. A los corintios, Pablo les dijo en 1 Corintios 16:13: manténganse alertas y sigan firmes en la fe, y sean valientes y sean fuertes. Pórtense varonilmente, actúen con fortaleza, con valentía, con ahínco en esta salvación. Pablo también le escribe a Timoteo y le dice: Timoteo, tú que eres mi hijo en la fe, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hermanos y amigos, las promesas de Dios son para aquellos que le han puesto el empeño. Ahora, las promesas no son para aquellos que viven inmersos en la pereza y la indiferencia. En el libro de Hebreos, el escritor hace una referencia y dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Heredan las promesas. Es decir, no puede haber pereza, indiferencia, negligencia. Tiene que haber esfuerzo, ahínco, valentía para heredar esas promesas que están puestas, que están como un tesoro para que nosotros vayamos y saquemos esas promesas maravillosas que encontramos en la Escritura. Pero ¿qué otra responsabilidad humana tenía Israel? Dios le había dicho a Josué en el capítulo 23, en el verso 16, que no traspasaran el pacto. Les había dicho: cuando quebrantéis el pacto que el Señor les ha dado a ustedes, y vayáis y sirváis a otros dioses y os inclinéis ante ellos, entonces la ira del Señor se encenderá contra vosotros y pereceréis. Ustedes tienen que mantenerse en el pacto, tienen que permanecer inamovibles en ese pacto. Y eso mismo ocurre con nosotros hoy. Tenemos que estar firmes sin fluctuar en estas promesas que Dios nos ha hecho. ¿Qué otra responsabilidad tenían ellos? Temer a Dios y servirles. Todavía está en nuestra memoria, desde mucho tiempo atrás, cuando en las congregaciones hemos escuchado este versículo, que es una insignia de la fidelidad, el temor y el servicio a Dios. Dios le dijo al pueblo: ahora pues temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses de a los cuales vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y si mal os parece servir a Jehová, entonces ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Estamos determinados a servir a Dios, estamos determinados a amar a Dios, estamos determinados a temer a Dios. Pero hay una responsabilidad muy poderosa, y fue de obedecer la ley de Dios. Ese mandamiento le dijo Dios a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar
de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces eso hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Note usted que le dice, tienes que hacer conforme, es decir, de la misma manera, de acuerdo a lo que yo te digo, así lo vas a hacer. Se lo dijo Dios también a Noé cuando le encomendó la construcción del arca. Dice Génesis 6:22 que Noé así lo hizo, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Lo hizo también Moisés cuando Dios le entregó el diseño del tabernáculo, Éxodo 25:40. Procura que todo esto sea una réplica exacta de lo que se te mostró a ti en el monte, dice la nueva versión internacional. Réplica exacta. Tienes que regirte por el mandamiento. Ahora, el mandamiento es que la palabra de Dios no sea parte de su boca. En otras palabras, debe formar parte de su vocabulario todo el tiempo, sus palabras. Ahora, ¿cómo puede ocurrir eso? ¿Cómo la palabra de Dios puede ser parte de nuestro lenguaje? Es un principio sencillo. Si usted satura su mente, sus pensamientos con la palabra de Dios, esto saldrá de sus palabras. Si usted en su mente, en su corazón, en sus pensamientos está meditando en la palabra, entonces eso va a salir por su boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, si usted medita en la palabra de día y de noche, eso comenzará a salir por su boca, serán sus palabras y comenzará a cambiar sus acciones. El apóstol Pablo dice a los Colosenses en el capítulo 4, en el verso 6, que esas palabras siempre serán con gracia y sazonadas con sal. Y le dice a los Corintios en el capítulo 14, el verso 26, que esas palabras serán para edificación de los oyentes. El propósito de meditar en los mandamientos de Dios no solamente era para guardarlos, conocerlos, sino para hacer conforme a lo que Dios le había dicho. El propósito no solamente era conocimiento, era también obediencia, porque recordemos que la obediencia es mejor que los sacrificios. Aquí la promesa es que la meditación finalmente producirá un cambio en nosotros de actitud, porque nuestro corazón estará saturado de la palabra de Dios. David, en el Salmo 19, el verso 14, dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Él estaba pidiendo que la palabra de Dios gobernara sus pensamientos, su meditación, su corazón. ¿Por qué? Porque esa era la única manera para ver un cambio de comportamiento en él. Mientras la Biblia entonces está moldeando nuestros pensamientos, está moldeando nuestras vidas, ella nos va a traer bendición. Nos promete que si meditamos en ella de día y de noche, en esa palabra viva y gloriosa, entonces hará prosperar nuestro camino. Esa es la verdadera prosperidad. Dios no está prometiendo a nadie que solo por usted desear algo, Dios se lo va a dar. No, la promesa de prosperidad de nuestras almas consiste en que meditemos en la palabra de Dios de día y de noche, y que no solamente meditemos en ella, sino que hagamos como ella dice. Finalmente, el Salmo 1, un salmo conocido, a partir del verso 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. La ley de Jehová. Josué tenía 5 libros, el Pentateuco. Nosotros hoy tenemos la revelación completa, tenemos la escritura completa.
Pero cuán pocos hay entre nosotros que pueden reclamar la bendición de Dios de esta bendita palabra hoy. Tenemos tiempo para todo, mucho menos a veces para meditar muchas veces en la palabra. Debiera ser nuestro alimento. Jesús lo dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este que medita en la ley de Dios, entonces será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Dice, da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Así de que no es un árbol silvestre, es un árbol plantado que tiene dueño, que tiene un poseedor. Y ese árbol plantado estará junto a corrientes de agua. No dice corriente de agua, dice corrientes de agua. Corrientes de gracia, corrientes de perdón, corrientes de promesa, corrientes de esperanza, corrientes que no fallan, corrientes que permiten que podamos dar el fruto a su tiempo y que también todo lo que nosotros hagamos prospere. Una aplicación final hoy. Hay una bendición para quienes meditamos en la palabra de Dios. Hay una bendición para el justo, como lo hubo para Josué. Dios le dijo a Josué, esto hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa misma fórmula de prosperidad y bendición para nuestras almas hoy sigue intacta, hoy sigue en pie. La prosperidad externa, si sigue al hecho de que nosotros caminemos con Dios, será agradable, será perfecta. Pero si esa prosperidad no está siguiendo a un hombre o a una mujer que teme a Dios y teme su palabra, será vana, será como nada. Hermanos, una aplicación final para esta reflexión. Sabemos que aún continuamos bajo nuevas y mejores promesas y debemos confiar que Dios cumplirá cada una de ellas como lo hizo con Israel. Sí, sabemos que hay promesas. Estamos seguros que Dios hará todo para garantizar su pacto, con toda seguridad. Y finalmente, es la palabra de Dios nuestra fuente de inspiración, meditación y deleite. Eso queremos, que hoy la palabra de Dios habite en abundancia en nuestros corazones. Una invitación para todos. Creámosle a Dios. Creamos en sus promesas, creamos en sus pactos. Pero vayamos a esa escritura, vayamos a esa palabra para conocer el propósito que Dios tiene a través de ella para nosotros, para nuestras familias, para nuestra nación, para el mundo. Y dejarlos con una oración, encomendando nuestras vidas para que sea Dios guiándonos y dirigiéndonos en momentos de dificultad, momentos en que a veces sentimos que estamos solos, pero hay una promesa de acompañamiento, de presencia de Dios en nuestras vidas. Démosle gracias a Dios. Padre, gracias en esta hora. Gracias porque tus promesas son fieles y verdaderas, pero gracias porque tú también has prometido que en esta palabra nosotros tendremos el derrotero, tendremos ese mapa para conocerlas, para entenderlas, para ser edificados a través de ellas. Será la garantía de ser prosperados en todo lo que hagamos. Ayúdanos a mantenernos firmes, sin fluctuar, mantenernos asidos a esa palabra, y que esa palabra que es viva y eficaz more en nuestros corazones en abundancia para la gloria y la honra de Jesucristo. Amén. Buenas bendiciones para todos y esperamos vernos en una próxima oportunidad.